Eran las 8:12 de la mañana cuando Damián subió al vagón. Vestía jeans, una chaqueta oscura y una mochila al hombro. Llevaba puestos sus audífonos, pero el volumen bajo. Observaba, como siempre, antes de elegir dónde sentarse. El vagón estaba semilleno. Varios lo miraron de reojo. Una mujer cambió su cartera de lado. Un hombre evitó el contacto visual. Damián ya estaba acostumbrado. Sabía leer esos gestos. Los conocía desde niño. Eligió sentarse cerca de la puerta, como siempre. Ni muy cerca de nadie, ni muy lejos de la salida. Meadow. Neutral. A las 8:15, en la siguiente estación, subió un grupo de personas apuradas. Entre ellas, una madre con un niño pequeño. Nadie cedió asiento. Damián se levantó sin decir nada y se lo ofreció. Ella dudó por un segundo. Luego aceptó, murmurando un tímido gracias. Minutos después, el tren entró a un túnel. Oscuridad momentánea. Vibración metálica. Y entonces, algo cambió. Un sonido agudo, un chirrido distinto. El tren se sacudió bruscamente. Las luces parpadearon. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien. ¿Frenazo de emergencia?, sugirió otro. Damián se quitó los audífonos. Su instinto le decía que no era un simple freno. El tren se detuvo. Totalmente. En medio del túnel. La luz de emergencia se encendió. Un zumbido eléctrico llenó el ambiente. Algunos empezaron a murmurar. Una señora mayor intentó llamar por teléfono, pero no había señal. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Nadie decía nada por altavoz. La tensión crecía. Y entonces, humo. Primero, una bocanada tenue que salía de la parte trasera del vagón. Luego, olor a plástico quemado. ¡Humo!, gritó alguien. ¡Hay humo! El pánico se apoderó del vagón. Gritos. Empujons. Golpes contra las puertas cerradas. Nos vamos a morir aquí. Damián se movió rápido. Caminó hacia el fondo. Muchos se apartaban de su camino, como si su sola presencia aumentara la tensión. «Ey, ¿qué haces?», le gritó un hombre. «No toques nada». Pero Damián no se detuvo. Llegó al origen del humo. Una pequeña caja eléctrica, abierta, con chispas. «Hay un cortocircuito», gritó. «Si alguien tiene una chaqueta de nylon, que me la pase». Nadie respondió. «Rápido. Podemos evitar que el fuego se propague». Una mujer, temblando, le lanzó su abrigo. Damián lo usó para cubrir los cables expuestos. Luego, con precisión, usó una hebilla metálica de su mochila para bloquear el contacto. Era improvisado, pero funcionó. El humo disminuyó. Volvió al centro del vagón. «Escuchen. Si abrimos manualmente esta compuerta, podemos acceder al vagón siguiente. Allí hay más espacio y quizá podamos salir por el otro extremo». «¿Y tú cómo sabes todo eso?», preguntó una voz llena de desconfianza. «Soy técnico en mantenimiento ferroviario», respondió él, sin levantar la voz. Silencio. Todos lo miraron con otra cara. Por primera vez, lo escuchaban. Con ayuda de 2 personas, logró abrir la compuerta. El aire fresco del otro vagón alivió el encierro. Uno a uno, empezaron a cruzar. En orden. Sin empujones. Gracias a Damián. 15 minutos después, el tren fue evacuado por completo. Nadie resultó herido. Cuando los bomberos y el personal de seguridad llegaron, el caos ya había sido contenido. Y todos señalaban al mismo hombre. Él fue. Él nos ayudó. Damián, cubierto de hollín, con el rostro sudado, solo asintió. Hice lo que había que hacer. Uno de los oficiales lo tomó por el hombro. Acabas de salvar muchas vidas. Pero Damián no respondió. Caminó hacia la salida, sin esperar elogios. Solo en la calle, con el sol en la cara, sonrió. No porque lo habían reconocido, sino porque, por primera vez, lo habían escuchado. La noticia se difundió rápidamente. Técnico salva a pasajeros tras cortocircuito en el metro. Pero ningún medio mencionaba su nombre. Solo lo llamaban un joven afrodescendiente. Sin apellido, sin historia, sin contexto. Damián lo notó. En casa, frente al televisor, escuchó el relato de los noticieros. Era él, su acción, su decisión. Pero en la pantalla, parecía otro. «No soy solo eso», murmuró. Al día siguiente,
Volvió a su rutina. Tomó el mismo tren, a la misma hora. Algunos lo reconocieron. Una mujer le sonrió tímidamente. Otro murmuró: «Es él, el del incendio». Pero nadie se acercó. En el trabajo, lo felicitaron. Su jefe lo llamó a la oficina. «Nos enorgullece tener a alguien como vos en el equipo». «Gracias. Quizá podamos usar esto como campaña interna. Mostrar el valor de nuestros técnicos». Damián asintió. Pero por dentro, algo le dolía. No por el gesto, sino por la sensación de que su valor recién ahora era visible. Recién después de haber salvado vidas. Esa noche, su madre lo recibió con los brazos abiertos. Habían colgado en la pared una foto impresa del noticiero donde se veía su silueta ayudando a evacuar el vagón. «Siempre supe que ibas a hacer algo grande», dijo ella, con los ojos brillantes. «No quería que fuera así. Quería que me vieran antes. Ahora te ven. Pero, ¿me ven a mí? ¿O a lo que hice?» Su madre se quedó en silencio. Pasaron los días. Algunos medios intentaron entrevistarlo. Damián aceptó una sola nota. En un portal pequeño, barrial. Allí pudo hablar con libertad. «La gente me vio actuar, pero antes me evitó. En ese mismo tren, nadie quería sentarse a mi lado. ¿Crees que fue racismo? No lo creo. Lo viví. Todos los días. En cada mirada que baja, en cada espacio que se vacía cuando entro». El periodista publicó la nota sin cambios. La tituló «El héroe que no querían cerca». El artículo se viralizó. Y con eso, comenzaron los comentarios. Siempre metiendo el tema del racismo. Hizo algo bueno. ¿Por qué politizarlo? Que se quede con su gloria y deje de victimizarse. Damián los leyó todos. No por morbo. Por necesidad. Quería entender. Un amigo lo llamó. «Estás diciendo verdades incómodas. Eso siempre molesta». «No quiero molestar. Solo que entiendan que no fue solo un acto de valor. Fue una respuesta a años de invisibilidad». Volvió a escribir en su cuaderno. «No textos largos. Phrases. Recuerdos. La primera vez que me siguieron en una tienda, tenía 12. La vez que un policía me pidió documentos, solo a mí, en un grupo de 5. La vez que una mujer se cambió de asiento cuando me senté junto a ella. No buscaba compasión, buscaba testimoniar. Fue entonces cuando recibió una invitación inesperada. Una escuela secundaria lo quería como orador en una jornada de convivencia. Dudó. Nunca le había gustado hablar en público. Pero algo lo impulsó. Entró al aula. 30 adolescentes lo esperaban. Al principio, silencio. Luego, preguntas. ¿Tuviste miedo ese día? Mucho. ¿Y por qué igual ayudaste? Porque no podía no hacerlo. Porque sabía cómo. Y porque, aunque no me vieran, yo estaba ahí. Al final, una chica levantó la mano. «Mi papá dice que exageran con esto del racismo. Que ya no existe». Damián la miró con calma. «Pregúntale cuántos amigos negros tiene». Silencio. «Y después pregúntate por qué». La chica bajó la mirada. Asintió. Al salir, un grupo de alumnos lo rodeó. Querían abrazarlo. Sacarse fotos. No como una celebridad. Como alguien que había dicho lo que otros no se animaban. Esa noche, Damián escribió: «Ser valiente no es salvar vidas. Es no callar cuando te niegan la tuya». Y con esa frase, empezó a encontrar su voz. Pasaron 3 semanas desde el incidente en el tren. Damián continuó su vida, intentando volver al anonimato. Pero algo había cambiado. No en el mundo, en él. En el trabajo, lo trataban con cortesía, pero notaba las miradas cuando hablaba de discriminación. Como si su testimonio fuera una incomodidad innecesaria. «Te admiramos, Damián, pero no hace falta politizar todo», le dijo su supervisor una tarde. «No es política, es mi realidad». Y así comenzó a pensar en algo más. Y si lo que vivió podía ser un punto de partida para otros, empezó a escribir un blog. Nada ambicioso. Historias breves. Testimonios. Reflections. El primer texto fue simple, lo que no vieron antes de que lo salvara. La publicación se compartió rápidamente. Llegaron comentarios de todo el país. Gente que decía: «Eso también me pasó a mí». Jóvenes, adultos, ancianos. Distintas historias, la misma raíz.
Pero con la visibilidad llegó la resistencia. Una mañana, al entrar al subte, encontró su rostro impreso en un cartel anónimo. Héroe víctima. Deja de llorar. Damián lo arrancó sin decir nada. Pero el nudo en su estómago crecía. Días después, lo llamaron de la empresa. Lo citaron a una reunión formal. Hay sectores que sienten que tu exposición afecta la imagen de la compañía, dijo el gerente de recursos humanos. Tus publicaciones generan división. División por contar lo que viví, por insistir en una narrativa conflictiva. No es una narrativa, es mi vida. Te pedimos que limites tus apariciones públicas. Damián salió de la sala con un único pensamiento. Prefieren que salve un vagón en llamas, pero no que diga por qué me costó tanto llegar hasta ahí. Esa noche escribió un texto diferente. Crudo, sin filtros. Me piden que me calle para no incomodar. Pero el fuego no me calló. Y el silencio no me salvó. Fue su publicación más leída. Y la más atacada. Insultos. Amenazas. Comentarios racistas explícitos. Algunos amigos le recomendaron borrar todo. Alejarse. Pero Damián no podía. Ya no se trata solo de mí. Hay chicos que me escriben, que dicen que ahora se animan a hablar. ¿Cómo voy a desaparecer? Y entonces, llegó la primera gran reviravolta. Un vídeo anónimo fue publicado en redes. Imágenes del día del incendio en el tren. Una cámara de seguridad interna, nunca antes difundida. Mostraba con claridad todo lo que Damián había hecho, desde cubrir el cortocircuito hasta abrir la puerta del vagón. Lo sorprendente fue el audio. Las voces de los pasajeros. ¿Y este qué hace? Seguro quiere robar algo. No toques eso, negro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Salí de ahí! Luego, el silencio. Y por último, un susurro. ¡Nos salvó! El vídeo se volvió viral. Millones lo vieron. Esta vez, con contexto. Esta vez, con vergüenza. La reacción fue inmediata. Medios lo invitaron de nuevo. Instituciones emitieron comunicados. Incluso el ministro de Transporte hizo una mención pública. Pero Damián no aceptó ninguna entrevista. Solo publicó una línea. Ahora que lo ven, van a creerme. La ola de solidaridad fue masiva. Organizaciones sociales lo contactaron. Universidades querían que diera charlas. Escuelas pedían su visita. Pero él aún dudaba. ¿Y si todo esto se olvida en una semana? Entonces deja algo que no se olvide, le dijo su hermana. Y así empezó a escribir un libro. Título provisional. Yo estaba ahí. Porque, como él mismo dijo una vez, ser visto una vez no borra años de invisibilidad. Pero es un comienzo. El video del tren seguía circulando. Cada vez que lo compartían, una frase lo acompañaba. Este es Damián. Y este es el mundo que lo juzgó antes de escucharlo. La visibilidad cambió todo. Su nombre apareció en portales, columnas de opinión, paneles de debate. Algunos lo llamaban el héroe negro, otros simplemente el hombre que despertó a un país. Pero para Damián, el vértigo era real. La editorial aceptó publicar su libro. El contrato fue firmado en una pequeña oficina, sin cámaras. Él pidió que el 50% de las regalías fuera destinado a becas para jóvenes afrodescendientes en carreras técnicas. No quiero fama, dijo. Quiero continuidad. Su decisión fue aplaudida. Pero también generó críticas. Se está aprovechando de la situación. Ya está haciendo plata con su victimismo. Otro más jugando la carta racial. Damián no respondía, pero anotaba cada frase. Sirve para el libro, decía con una sonrisa irónica. En paralelo, una organización de derechos humanos lo propuso para recibir una distinción estatal. No un premio, un reconocimiento a su labor cívica. La propuesta fue aprobada, pero la ceremonia fue tensa. Algunos funcionarios lo saludaban con frialdad. Otros ni siquiera pronunciaban su nombre completo. Aún así, subió al escenario. No vengo a agradecer, dijo ante los micrófonos. Vengo a recordarles que no fui el único en ese tren. Que muchos vieron el humo y se quedaron quietos. Que muchos me juzgaron antes de saber quién era. Silencio. Me dieron un diploma. Pero yo sigo cargando con lo mismo de siempre. Lo que me dieron fue visible. Lo que me sacaron, no. Los medios estallaron.
Algunos lo acusaron de ingrato, otros de valiente. Pero algo más poderoso empezó a suceder. Jóvenes afrodescendientes comenzaron a contar sus historias, inspirados por él. Nacieron cuentas en redes, espacios de encuentro, foros, charlas. Una red creciente de voces antes aisladas. Y entonces llegó la propuesta inesperada. Un canal internacional quería hacer una serie documental basada en su historia. Damián lo pensó por días. No quiero que me conviertan en personaje. Quiero que entiendan que soy real. Negoció conditions. Participó en el guión. Aportó testimonios. El proyecto se llamó Antes de que escuches mi nombre. La serie fue lanzada con gran repercusión. Y con ella, algo extraordinario. Comenzaron a llegarle cartas de otras partes del mundo. Una madre desde Francia. Mi hijo vio tu historia y me dijo que ya no tiene miedo de ser quien es. Un joven desde Brasil. Gracias por mostrar que no estamos solos. Un activista desde Sudáfrica. Nos reflejamos en vos. La historia se repite, pero también puede cambiar. Damián las leía en silencio. Las guardaba en una caja de madera. Las llamaba mi escudo. Una noche, al salir de una conferencia, lo interceptó un joven de unos 18 años. Tenía lágrimas en los ojos. Mi papá te odia. Dice que mentís. Pero yo, gracias a vos, me animé a contarle que quiero estudiar teatro. Que no quiero esconderme. Damián lo abrazó. Sin palabras. Solo con fuerza. Esa noche, escribió. Lo que construimos no es fama. Es permiso. Para ser. Para hablar. Para quedarse de pie. Y por primera vez, entendió que su historia ya no era suya. Era de todos. El reconocimiento, los mensajes, las cartas, todo eso seguía llegando. Pero en el interior de Damián, algo se desajustaba. Había días en los que no quería hablar con nadie. Días en los que la exposición lo asfixiaba. En uno de esos días, apagó el celular, bajó las persianas, se sentó en el suelo de su habitación y lloró. No era tristeza, era agotamiento. Su hermana lo encontró así, sentado, con los ojos hinchados. ¿Te pasó algo? Me pasó todo, respondió. ¿Querés parar? Quiero poder desaparecer sin culpa. Al menos un rato. Entonces hacelo. Nadie te lo impide. Pero todos esperan algo de mí. Que sea fuerte. Que inspire. Que siga. ¿Y vos qué esperás de vos? Silencio. Esa noche, Damián se permitió no escribir, no responder, no construir nada. Solo existir. Sin ser símbolo. Sin ser referente. Sin ser el del tren. Volvió a terapia. Le costó hablar al principio. Luego, soltó todo. A veces siento que si no sigo contando mi historia, se va a olvidar. ¿Y si se olvida? Entonces, todo esto no sirvió. ¿Y si sirvió solo para vos? Largo silencio. Damián miró por la ventana. Afuera llovía. Quizá. Es suficiente. Empezó a caminar más, sin destino. A ir a librerías. A leer poesía. A sentarse en plazas. A recuperar su anonimato, al menos por momentos. En una de esas caminatas, una mujer lo detuvo. «Vas, eso es Damián». Él asintió, con una sonrisa. «Solo quería darte las gracias. Mi hijo te vio en un vídeo y me pidió que le enseñe a hablar sin miedo». «¿Y qué hiciste?» Le dije que yo también estaba aprendiendo. Ambos rieron. Fue un instante simple. Pero para Damián, fue una señal. Volvió a escribir. Pero distinto. No textos públicos. Cartas privadas. A su yo del pasado. A su padre. A su miedo. A su silencio. Una decía. No eso es menos por cansarte. No eso es débil por querer parar. Sos humano. Y eso es lo más valiente que podés ser. Decidió no publicar su segundo libro. Al menos no ahora. Lo guardó en una carpeta, con la leyenda, para cuando deje de necesitar demostrarlo. Un día, en una charla con jóvenes, uno le preguntó, ¿te arrepentís de haber hecho todo esto? Damián pensó un momento. Me arrepiento de haberme olvidado de mí. Pero aprendí. Y ahora, me tengo presente en cada paso. Y si todo vuelve a pasar, esta vez, me elijo a mí primero. La sala lo aplaudió. Pero él ya no necesitaba esa validación. Se sentía completo. En su cuaderno, escribió.
Ser fuerte no es no quebrarse. Es no negarse. Es estar entero, con las partes rotas. Y con esa certeza, respiró profundo. Por fin, sin peso en los hombros. Un año después del incendio en el metro, Damián se encontraba frente a un vagón vacío. Era domingo. La estación estaba cerrada al público. Había sido invitado por la empresa de transporte para participar en la reinauguración de una nueva unidad equipada con mejoras de seguridad y accesibilidad. «Queremos que este tren tenga tu nombre», dijo el gerente. Damián quedó en silencio. «¿Por qué yo? Porque lo que hiciste cambió todo. Y no hablo solo de ese día. Acepto. No por ego, por significado. Pero pidió una condición, que el acto no fuera político, que hubiera lugar para la comunidad, para los que siempre viajan, para los que siempre son ignorados. El evento fue sencillo. Una placa con su nombre en una esquina discreta del vagón. Nadie más que él sabía cuántas veces se había sentido desplazado en esos asientos. Cuántas veces había sido mirado con sospecha, con miedo, con rechazo. Esa mañana, cuando el tren arrancó, Damián cerró los ojos. Escuchó el sonido metálico, sintió la vibración, y sonrió. «Este tren también es mío», murmuró. Los medios cubrieron el acto, pero él no dio declaraciones. Solo envió una frase, leída por una joven estudiante. «No me celebres por salvar a otros. Pregúntate por qué nadie me vio antes». Mientras tanto, su historia se convirtió en material educativo. Escuelas la usaban para hablar de prejuicio, de empatía, de valentía. Su imagen aparecía en libros, pero él seguía viviendo con simplicidad. Se mudó a un departamento modesto, más cerca del centro. Abrió un taller comunitario, donde jóvenes aprendían electricidad, mantenimiento y también escritura. Lo llamó la Sala del Ruido Bueno. Allí, los chicos compartían historias. Reían, aprendían, se escuchaban. Una tarde, uno de ellos le preguntó: «Vos ahora sos famoso, ¿no?» Damián sonrió. «No. Famoso es el que todos conocen. Yo solo soy alguien a quien por fin escucharon». «¿Y cómo hiciste para que te escuchen?» «Hablé sin pedir permiso. Y no me bajé cuando el viaje se puso feo». El chico asintió. Lo anotó en su cuaderno. Con los años, Damián fue invitado a congresos, a universidades extranjeras, a foros. Viajó poco. Prefería quedarse cerca de su barrio, de su gente. Pero una vez aceptó ir a África, a un encuentro de descendientes de la diáspora. Allí, frente a rostros que se le parecían, dijo: «Nos hicieron creer que teníamos que ser extraordinarios para merecer respeto, que teníamos que salvar vidas para ser aceptados. Pero nuestra dignidad no necesita prueba, solo espacio». La sala lo ovacionó. Pero él bajó del escenario como siempre, tranquilo, firme, con los pies en la tierra. De vuelta a casa, encontró una carta en su buzón. Era de un excompañero de secundaria, alguien que, en su momento, lo había insultado. En la carta decía: «No hay forma de borrar lo que hice. Pero gracias por enseñarme que es posible cambiar. Vos no solo salvaste a esos pasajeros, me salvaste a mí de seguir siendo ciego». Damián la guardó en su caja de madera. Su escudo. Esa noche, escribió en su cuaderno: «Ya no me bajo del tren, porque ahora el rumbo lo marco yo». Y con esa certeza, cerró los ojos. El viaje seguía.